de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la estrategia que va a tener la administración de Trump con respecto a Rusia y a la guerra en Ucrania, porque es una estrategia que parece tener diferencias bastante marcadas con respecto a la estrategia de Joe Biden. En los últimos días, representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se reunieron en Arabia Saudita con la idea de poder comenzar las negociaciones para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Esta es una diferencia importante porque se está dejando de lado al presidente ucraniano Zelensky, se está dejando de lado a la Unión Europea y también porque en los últimos días Donald Trump ha tenido publicaciones en las que ha tenido una especie de cambio de narrativa con respecto a la gestión anterior y también palabras muy fuertes contra Zelensky. Lo ha calificado de dictador, por ejemplo, y por otro lado también ha golpeado un poco a la Unión Europea señalando que Estados Unidos ha gastado 350.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, mientras que la Unión Europea ha dado menos. Todo el conjunto de la Unión Europea ha dado 200.000 millones de dólares menos, con lo cual esta estrategia busca cambiar eso y ponerle fin a la guerra de Ucrania. Ciertamente una situación bastante compleja, pero que hay que analizar porque hay muchos actores que están de por medio y hay muchas consecuencias geopolíticas que tomar en cuenta. Para analizar ese tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, Araceli, muchas gracias. Para entender lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con el tema de Ucrania, Rusia, Zelensky, Putin, quería preguntarte por esta reunión de altos funcionarios que se dio hace algunos días en la que estuvo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, también el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. ¿Qué es lo que ha pasado en esa reunión? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Bueno, todavía no tenemos un documento formal, solamente tenemos algunas filtraciones, pero básicamente los Estados Unidos y Rusia están queriendo, digamos, restablecer las relaciones y llegar a una especie de acuerdo global, incluso más allá de la guerra de Ucrania. Y por eso, pues, la reunión fue con Marco Rubio, el secretario de Estado, Mike Waltz, que es el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y por parte de Rusia, pues, fue nada menos que Sergei Lavrov, quien ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia durante 21 años. Y quien fue el que estaba encargado de llevar las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos a finales del año 2021. Las negociaciones que pues fracasaron, que no se dieron y que condujeron a la actual guerra en Ucrania. Lo que estamos viendo es pues básicamente que los grandes, que son Rusia y Estados Unidos, se ponen de acuerdo, dejan de lado a los países menores, que vendría siendo Ucrania, por supuesto, pero también la Unión Europea, y entre grandes potencias se entienden. Así que están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Y esto muy importante, en parte se debe no solamente a la victoria de Rusia en la guerra de Ucrania, en el terreno, tanto a nivel militar como a nivel de su producción militar, de su complejo militar industrial, sino también a la creciente amenaza de China para Estados Unidos. Y pues como se vino advirtiendo por mi persona en entrevistas anteriores, Estados Unidos no podía mantener ambos frentes abiertos, uno con Rusia y otro con China. Tendrá que cerrar alguno de los dos frentes. Y pues la administración Trump considera que China es un peligro mucho más importante para los intereses norteamericanos, así que está tratando de cerrar el frente ruso en los mejores términos posibles. ¿Qué es lo que hacen las grandes potencias? Se ponen de acuerdo y una dice, pues bueno, yo me voy a retirar, mi aliado perdió, pero yo no me puedo retirar de forma deshonrosa, con ánimos de derrota, así que llegan a algún tipo de acuerdo por el cual la otra gran potencia, que en este caso viene siendo Estados Unidos, se retira pero con todos los honores, con algún tipo de acuerdo, bien sea a través de las tierras raras, de inversiones conjuntas entre Rusia y Estados Unidos en el Ártico, pues ya veremos, pero quien pierde es el que va a pagar la factura, que en este caso es Ucrania y en otra medida la Unión Europea. ¿Y por qué sacar esos dos actores de la negociación? O sea, ¿cuál es la estrategia de negociar directamente con Rusia sin la presencia de Zelensky y sin la Unión Europea? Primero, porque son los grandes los que negocian, los otros no tienen nada que negociar. Putin tiene cartas muy poderosas en la mesa, lo acabo de decir, o justamente ahora mismo, hoy, Trump
tiene cartas muy poderosas porque tiene mucho territorio. El otro que tiene las cartas es Estados Unidos, que ha puesto el dinero. La Unión Europea también ha puesto mucho dinero, pero quien ha puesto las armas es Estados Unidos y es quien tiene el poder. Así que son ellos dos quienes tienen que negociar. Ucrania ya perdió la guerra, tiene una crisis de reclutamiento, eh, no tiene dinero, sobrevive en base al flujo infinito de dinero que proviene de Estados Unidos y en menor medida de la Unión Europea. Así que no tiene nada que negociar, no tiene cartas. Y la Unión Europea, pues, es el actor que no supo entender sus intereses estratégicos y tampoco está en la mesa. Además de que los rusos exigieron, y ya aquí como el factor, digamos, determinante de las negociaciones, de que no estuviesen, entre comillas, factores irritantes en las negociaciones. Y es lógico porque si Estados Unidos y Rusia van a negociar sus propios intereses, muy probablemente, y es lo que va a pasar, el resultado de esa negociación no le va a convenir a los actores que están dejando por fuera, que son los europeos y los ucranianos. Y Estados Unidos, si quiere avanzar en sus intereses estratégicos, va a ser mejor, o con lo que está haciendo, negociar de tú a tú con Rusia. Esto no es nuevo, lo que está haciendo Trump no es nuevo. Básicamente tenemos siglos de ciencias políticas en los cuales las grandes potencias se han comportado de la misma manera. Fue advertido en el año 2022, los europeos no lo entendieron y ahora están pagando las consecuencias y por supuesto también los ucranianos. No, y además, la guerra de Ucrania es algo que ha dividido bastante la política en los Estados Unidos. Dentro del Partido Republicano hay bloques que están a favor de seguir financiando la guerra y hay bloques que están bastante en contra. Y las últimas declaraciones de Trump nos dan a entender más o menos por dónde está cayendo, porque ha llamado dictador a Zelensky y ha también criticado la gran cantidad de dinero que ha dado Estados Unidos para financiar lo que viene ocurriendo en Ucrania. ¿A qué responde, digamos, esta narrativa un poco más dura en contra del presidente ucraniano? Bueno, eso es parte de las negociaciones que se está dando entre rusos y norteamericanos. Los rusos están exigiendo la cabeza de Volodymyr Zelensky. Es decir, ellos no se conforman solamente con el territorio que tienen hasta ahora. ¿Y por qué sucede esto? Porque Rusia puede continuar la guerra. Ellos tienen un complejo militar industrial que ha funcionado sin interrupciones, que está produciendo una cantidad enorme de armamentos. Para poner en ejemplo, toda la Unión Europea produce en un año lo que están produciendo los rusos en 3 meses. Eso quiere decir que la guerra no es sostenible para los europeos, pero sí para los rusos. Cuando llegamos a este punto, los rusos ponen condiciones incluso más allá de lo que dicta el campo de batalla ahora. Porque si decimos, bueno, pero tú todavía no has tomado Kiev, los rusos van a decir, bueno, entonces yo me voy a esperar la guerra 2 años más a cuando la tomen. Si quieren finalizar la guerra ahora, tienen que darle concesiones a los rusos. Y ellos han puesto sobre la mesa que Volodymyr Zelensky tiene que salir antes de que finalice la guerra. Están pidiendo la cabeza de Zelensky. Esto pasa siempre, el que es derrotado pues termina saliendo de alguna forma. Vemos ahorita otro síntoma que en la cumbre del G7 que se está llevando a cabo, en la declaración conjunta, Estados Unidos se negó a que sea considerada Rusia como la agresora en la guerra, y ya eso lo había dicho Trump, que quien provocó la guerra fue Ucrania. ¿Por qué se da esto? Porque indistintamente de lo moral o de lo ético, las relaciones internacionales son amorales. Indistintamente de eso, quien queda como el agresor en toda guerra es quien perdió. Aún así, en la verdad, haya sido la víctima. Y quien gana la guerra, aún así sea el victimario, indistintamente de eso, pero el que gana es el que queda como el que se estaba defendiendo. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Y esta guerra, indistintamente de si fue Putin el agresor o no, es el que está ganando la guerra y es el que está imponiendo la narrativa. Y como impone la narrativa, ahora el que queda como el dictador es Volodymyr Zelensky. Que hay ciertas verdades, hay que decirlo, porque incluso antes de la guerra, los partidos prorrusos en Ucrania, tenemos que tener en cuenta que Ucrania es un país históricamente donde ha habido una gran proporción de prorrusos, también de pro-occidentales, por supuesto, pero los partidos prorrusos fueron inhabilitados, perseguidos, las televisoras prorrusas cerradas y muchos
políticos prorrusos o terminaron en la cárcel o tuvieron que refugiarse a Ucrania. Es decir, no era una verdadera democracia tampoco. Pero en vista de quien ha ganado, va a imponer el relato. Y en este caso el relato va a terminar imponiéndose cada vez más, indistintamente de Trump, del lado ruso. El que gana escribe la historia. ¿Y cuál ha sido la reacción del presidente ucraniano? ¿Qué rol va a jugar, digamos, en estas negociaciones si es que ha sido dejado de lado? Bueno, Volodymyr Zelensky ha reaccionado de una forma confrontativa con Trump. Creo que tampoco entiende muy bien el carácter de Trump. Él ha estado, digamos, acostumbrado a estos últimos 3 años a que podía alzarle la voz a los dirigentes occidentales e imponerles la agenda. Y esto no se está reflejando con Trump, no solamente por el carácter de Trump, sino por los intereses de la administración americana actual. Creo que más bien Zelensky le está poniendo en bandeja de plata a Trump la excusa de lavarse las manos e irse. Y es muy probable que eso termine pasando en un acuerdo entre rusos y norteamericanos, que se firme un acuerdo que Volodymyr Zelensky lo va a rechazar y Trump diga, bueno, yo intenté, ahora continúa la guerra tú solo. Por supuesto que va a terminar de forma trágica. Pero Volodymyr Zelensky también está entrampado porque él quiso negociar en marzo del 2022. Él perdió la oportunidad de negociar antes del inicio de la guerra, pero una vez que empezó la guerra, los rusos tomaron cierto territorio en Estambul con la mediación de Erdogan. Él quiso negociar y se iba a llegar a una paz por medio de la cual los rusos se iban a retirar de la mayor cantidad posible de territorio ocupado y Ucrania simplemente se limitaba a no entrar en la OTAN y a darle garantías de seguridad a Rusia. Iba a tener una soberanía militar de forma limitada, pero de resto iba a tener mucha soberanía. El problema es que ese acuerdo fue boicoteado por Boris Johnson, que le dijo a Volodymyr Zelensky que continuara la guerra y que Occidente le iba a dar todo el apoyo bélico necesario para ganarle a Rusia. Lo cual fue cierto, le dieron todas las armas, pero calcularon mal, digamos, hasta qué punto Rusia podía soportar todo eso y hasta qué punto la economía rusa podía sobreponerse a las sanciones. De ese error de cálculo llegamos a la tragedia actual. Entonces Volodymyr Zelensky está entrampado porque no puede aceptar este tipo de acuerdo que sería muchísimo peor de lo que él pudo haber aceptado en marzo del 2022. Y de paso hay una corriente ultranacionalista dentro de la Guardia Nacional Ucraniana, que es el batallón Azov, que prácticamente en múltiples ocasiones ha dejado entrever que ellos estarían dispuestos inclusive a tomar acciones armadas en contra del gobierno ucraniano, véase un golpe de Estado, si se traicionan los intereses de Ucrania, porque esto es un batallón que está dispuesto a inmolarse. Estamos hablando de ultranacionalistas radicalizados. Entonces, ante este avispero, pues lo que vendrá ahora es abrir una caja de Pandora. Y por eso, porque Volodymyr Zelensky, aparte de que está en una situación ni siquiera diría incómoda, sino terrible, pues lamentablemente tiene muy pocas cartas en la mesa y ve que el jugador adverso saca cada vez mejores cartas. Entonces está en una posición muy difícil. No, ciertamente también es una posición bastante compleja porque es difícil entender cómo todo esto va a terminar acomodándose, especialmente con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y como bien dices, nos queda claro de que Trump ha asignado como enemigo principal China y está tratando de ver cómo cierra frentes que han dejado abiertos por mucho tiempo, no solo Rusia, también en Medio Oriente, y eso va a tener consecuencias geopolíticas importantes. Gracias por acompañarnos, César. Fue un gusto, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.